Pues antes era como hacer el trabajo en una fundación y poder ayudar a una población, pero pues por todo esto de la pandemia dijeron que era mejor como hacerlo de manera escrita y como un taller virtual en la población en la que vayamos a trabajar. Mi grupo y yo elegimos la población de mujeres víctimas de violencia de género y empoderamiento femenino. Ujú. Entonces, Qué la idea de chévere. nosotros es hacer, pues, entrevistar a personas que hayan, pues, tenido cierto éxito y que estén bien posicionadas, como para Ay, demostrarle, gracias. como para demostrarles a otras personas de que, y a las otras mujeres de que sí se puede lograr llegar a esos lugares. Qué Entonces, bueno, eso me alegra mucho. entonces unas breves preguntas con respecto a ese tema. Entonces, pues lo primero sería como que me gustaría que te presentaras, que dijeras quién es Lina Marcela, qué ha hecho, en dónde ha trabajado, qué ha estudiado y qué proyectos ha tenido alrededor de su vida. Ok, bueno, mi nombre es Marcela Gómez, Lina Marcela Gómez Quintero, me conocen como Marcela Gómez, generalmente me conocen así. Eh, digamos, en términos de estudio, soy ingeniera mecánica, magíster en ciencias naturales y matemática. He acompañado el ejercicio de la ingeniería con la docencia, o sea, siempre he estado trabajando en ambos ambientes y he estado trabajando con educación STEM desde hace más de 10 años. He pasado, digamos, he tenido oportunidad de trabajar en diferentes ambientes, en investigación aplicada en la UPB. He sido también, digamos, que he hecho parte de equipos, digamos, equipos de administración media en ambientes industriales. Entonces, he sido supervisora de obra civil en una empresa que se llamaba Acerín, allá en Medellín. También trabajé en Matec Logística como formuladora de proyectos, pero definitivamente lo mío son la investigación y la docencia. Después de eso comenzó como mi ejercicio docente más en rigor. He estado en instituciones como el Gimnasio Los Pinares, el New School, el Marymount, por supuesto el Colegio de la UPB, y actualmente soy la coordinadora STEM del Colegio Colombo Hebreo en la ciudad de Bogotá y trabajo digamos que he fundado un colectivo que se llama Tejido STEM Colombia, el cual está dedicado a la conformación de cultura y al posicionamiento de la comunidad como tal, como mentor y gestor de aprendizaje. Entonces, digamos que he tenido también la oportunidad de compartir con profesionales de distintas áreas en distintos países. Entonces, he sido conferencista, entrenadora de docentes y ahora pues también estoy gestando diferentes proyectos con estudiantes y con docentes del país y del mundo. Como el resumen. Ujú. Muy bien, entonces ya seguimos como con las preguntas precisas y empezamos. ¿Qué consejos les Ok. podrías dar a aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia de género y en ese momento están pasando por su proceso de superación? Bueno, yo creo que lo primero que les aconsejaría sería tenerse paciencia ellas mismas. En los casos que he conocido cercanos o digamos por conversaciones formales e informales, muchas veces lo que hace más difícil el proceso de estas mujeres que se están recuperando es el síndrome del impostor. Y en ese síndrome del impostor no está simplemente el decir, no, yo no sirvo para esto, es que realmente fue mi culpa, no, o sea, eso pasa muy seguido. Muchas veces las mujeres empiezan a sentirse a sí mismas como las causantes de todo lo malo que les pasa. Y en realidad eso tiene que ver, eso realmente no es culpa de ellas. Estamos inmersos en un ambiente en el que el rol de hombres y mujeres se ha desdibujado porque nos ha faltado conocer nuestra historia. Entonces se han dado por sentadas cosas que nunca fueron sentadas. Por ejemplo, eh, el dicho de es que las mujeres son para la casa y los hombres para trabajar, realmente no es que haya sido así. Es un paradigma que se creó por no explicar los acuerdos previos de la comunidad. En la prehistoria se demostró que los hombres y las mujeres acordaron esos roles en ese momento de la historia, porque era necesario salir a cazar, pero también había que cuidar los terrenos, había que proteger las casas y había que cuidar a los niños. Entonces fue un acuerdo comunitario. Ejemplo de ello, el pueblo vikingo, por ejemplo, los hombres eran los que salían en barco, pero si había alguien maestro en las artes de la guerra eran las mujeres vikingas, porque ellas eran las defensoras del territorio. En ningún momento eran seres que dependieran del hombre, sino que trabajaban en conjunto, colaboraban y los roles se asumieron de acuerdo con el contexto. ¿Qué pasó? Que nosotros nos pusimos a simplemente no discutir, porque dicen vulgarmente que el que obedece no se equivoca, y hemos llegado a una normalización de una violencia que no tiene razón de ser. Entonces, a veces las mujeres, en su proceso de superación y de sanación,
chocan con esos paradigmas, con esos prejuicios, y entonces sienten que son ellas las que le están fallando al mundo, y no, realmente eso pasa. Como, el sentirse como fuera de sitio es normal y puede durar mucho tiempo, no hay afán. Cada una debe respetar su proceso, pero ser constante con él, porque de otro modo va a seguir volviendo a lo anterior y va a terminar sufriendo cada vez más. Entonces, digamos que se estaría perdiendo ella misma y estaría desgastando toda su energía por no creer que puede hacerlo y que está para algo diferente. Muy bien, entonces continuaríamos. Según todo esto, ¿piensas que la violencia de género se combate desde la casa y los principios inculcados o desde la sociedad como tal? Eso es de doble vía, eso es de doble vía. En el colectivo, de hecho, en Tejido STEM, nosotros mencionamos lo siguiente. El proceso de desarrollo de todas las comunidades tiene dos caras. Uno, la educación formal y otro, el establecimiento de la cultura. Y el establecimiento de la cultura tiene dos vías. Digamos, desde la colectividad hacia adentro y desde la familia hacia afuera. La familia es el primer reflejo que tenemos de la sociedad. Entonces, los primeros valores y los principios innegociables de la comunidad parten de ahí. Pero afuera es en donde uno empieza a generalizar los principios, donde uno empieza a encontrarse con situaciones conflictivas y empieza a digamos, a asumir prioridades. Entonces, decir, no, es que todo el mundo lo tiene que hacer, claro, hay que hacerlo, porque es que todos hacemos parte de una misma comunidad. Pero si al interior de la casa, que es en donde todo niño, toda niña, todo joven empieza a encontrarse con su primera versión de la comunidad, ve que la violencia es normalizada, esa persona no lo va a discutir a la hora de llevarla fuera. O sea, si el primer núcleo formativo y educativo es la familia, es en donde el cambio tiene que empezar. Es en donde uno deja claras las prioridades de esa comunidad y pone el respeto como principio innegociable. Cuando ya pasamos a la sociedad en general, digamos, a lo que está por fuera de los límites de la casa, es en donde extendemos el alcance de esos principios. Entonces se tiene que dar en doble vía, pero siempre empezar desde la casa. Muy bien, entonces teniendo en cuenta la parte de la casa, ¿qué piensas que deberían enseñarle a las jóvenes de hoy en día? Lo mismo que a los jóvenes, lo mismo. Y lo digo como tía, lo digo como tía. Yo tengo dos sobrinos, una niña y un niño, son hermanitos, y a los dos se les ha enseñado lo mismo. Independientemente de su género, son seres humanos. Entonces ellos son pares. ¿Y qué es un par? Una persona que es única, diferente de mí, y por eso valoro su diferencia. O sea, no simplemente la tolero, no. Es una persona que no soy yo, pero que merece el mismo trato que yo. Entonces, si yo quiero ser escuchado, debo escucharla. Si yo quiero que me traten con cariño, debo tratarla con cariño, porque uno es el reflejo de lo que espera para uno. Entonces, ¿qué es lo que yo le quisiera decir a las niñas y a las jóvenes? Son tan valiosos como los niños. Simplemente tenemos roles distintos y hemos desarrollado habilidades diferentes, pero eso no quiere decir que tengamos destinos distintos en ningún momento. Y de la misma manera en la que le enseñaría a una niña a comunicar, digamos, comunicar lo que aprende, compartir lo que sabe, aprender a crear comunidad aprovechando que, digamos, se ha formado en un rol más colaborativo que competitivo, pues porque históricamente lo hemos hecho así, sería aprovechar ese sentido colaborativo que generalmente acompaña o ha acompañado la crianza de las mujeres, llevarlo a un ambiente diverso, enseñándole también a sus compañeros hombres a colaborar, pero también aprendiendo a trabajar a la par con los chicos. Y a los chicos les diría que sus compañeras, las niñas, las jóvenes, están en perfecta capacidad de hacer lo mismo que ellos. Simplemente despliegan habilidades diferentes y estrategias diferentes. Y esa interacción es lo que hace rico tanto el aprendizaje como la generación de una nueva forma de vivir. Muy bien, actualmente, ¿piensas que los hombres o las mujeres lo tienen más fácil en la vida? ¿Y qué se podría hacer para equilibrar las oportunidades entre los dos géneros? Bueno, históricamente sí, se han hecho enormes esfuerzos para equilibrar las oportunidades. O sea, muchas veces, lo voy a decir con una experiencia que yo tuve hace muchos años. Eh, Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de estar en un curso, no recuerdo de qué, eso fue, yo creo que tú estabas en primaria en ese entonces, Ujú. y en ese tiempo recuerdo que el profesor le dijo a una de las compañeras que dejara de perder el tiempo y que mejor se fuera a lavar trastes a la casa.
sea, enfrente de todo el mundo. Y eso fue como, ¿qué? O sea, fue sorprendente porque en lugar de estar acompañando un proceso de una chica que estaba también aprendiendo a la par con otros muchachos y con otras muchachas, enfrente de todos, la humilló y le dijo, este no es su lugar. Fue sorprendente porque si algo nos ha mostrado la historia, pues al menos la más reciente, ha sido que tanto hombres como mujeres podemos trabajar. Mira que creo que fue no recuerdo si fue la primera o la segunda guerra mundial, no, la segunda. En Estados Unidos, cuando los hombres se fueron a la guerra, necesitaban personas que estuvieran, que diseñaran que construyeran máquinas, que armaran, que crearan pues el armamento. ¿Y quiénes lo tuvieron que hacer? Las mujeres. Y las mujeres, como los hombres estaban en la guerra, estaban sirviendo al ejército, a la armada, ellas se metieron a las plantas a ensamblar lo que ellos necesitaban para la guerra y lo hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque se les dio la oportunidad de hacerlo. Todavía hay un montón de prejuicios, micromachismos que nosotros hemos normalizado y que hacen que nuestras decisiones se vean sesgadas. Entonces, el hecho de que en una convocatoria laboral aparezca hombre, que diga así literalmente, hombre entre tantos y tantos años, y no queda como, ¿por qué tiene que ser hombre? Ah, que es que tiene que entrar a una planta de manufactura. He conocido hombres que cumplen con todo, pero no pueden entrar a la planta de manufactura por cuestiones médicas o por alguna otra cuestión, y simplemente por el hecho de ser hombres los aceptan, pero ellos no pueden hacer su trabajo bien por otras cosas. En cambio, mujeres que están perfectamente capacitadas no pueden hacerlo porque son mujeres. Hace años en el Ejército Nacional, para poder ser general, tenías que pasar, dentro de todos los requisitos, había que certificarse en paracaidismo. Y el principal requisito para entrar al curso de paracaidismo era ser hombre. O sea, detalles de ese tipo. ¿Qué pasa? Que aunque se está generando la conciencia de que podemos abrir las oportunidades y simplemente, digamos, formar a quien necesita ser formado para que pueda asumir su rol en propiedad, no nos hemos dado cuenta de un montón de condiciones que históricamente han venido y que se pueden ver en formatos, en leyes, en decretos, en códigos de trabajo. Simplemente no los hemos mirado porque como han funcionado hasta ahora, pero resulta que son los que no permiten hacer esos cambios estructurales que faciliten esa apertura. Entonces, hasta que eso no se revise con cuidado, va a ser difícil empezar a ver un cambio significativo cada vez. Se está viendo ahora en instituciones educativas y de pronto en en organizaciones no gubernamentales que están tratando de fomentar la equidad para el desarrollo, pero más estructuralmente todavía nos falta mucho. Un tema importante en la sociedad actualmente es la política, porque sería como la parte del gobierno, que sería la estructura de nuestro país, donde también se ha visto, por lo menos en Colombia, de que la mujer lo ha tenido muy complicado a la hora de poder llegar a altos cargos. Se me vienen a la cabeza nombres como Vivian Morales, primera mujer fiscal general de la Nación, nuestra actual vicepresidente Marta Lucía Ramírez. En las últimas elecciones, tanto Ángela María Robledo como Marta Lucía intentaron llegar a la vicepresidencia siendo mujeres. ¿Qué piensas tú que actualmente puede hacer nuestro país como para que pueda llegar una mujer a la presidencia, siendo el alto cargo mayor acá en el país? Bueno, primero, hay que decir que tienes toda la razón en que ya la participación femenina ha sido mucho mayor en términos de, no solamente de iniciativa, sino también de cercanía a las personas. Creo que lo que no ha permitido que una mujer llegue a estos cargos ha sido la falta de confianza de la ciudadanía, por el mismo miedo que tenemos. Porque, o sea, si tenemos perdóname la expresión, pero si tenemos el vicio de simplemente ver a alguna mujer, por ejemplo, una mujer conduciendo, y digamos ella iba rápido porque no sé, va para un hospital, tiene algún problema, mujer tenía que hacer y sale, y a veces sale incluso de mujeres. O sea, si eso pasa con cosas cotidianas en donde juzgamos sin saber, imagínate con un cargo tan importante como básicamente ser el vocero de toda una comunidad y buscar estrategias en las que el desarrollo se vea. Si nosotros mismos hemos visto que cuando una chica va a hablar en un aula de clase, la callamos o la interrumpimos, y si no es porque el profesor o la profesora hace respetar la intervención de esta niña, ¿cómo será en un Congreso de la República? O sea, si nosotros mismos lo estamos viendo, o sea, nosotros mismos en nuestros espacios en donde se supone que estamos construyendo sociedad, no estamos haciendo esos cambios,
y eso se mantienen en la adultez. Una mujer que tenga buenas ideas, que tenga el apoyo de, digamos, de las personas que la conocen y saben que es una buena profesional, se va a enfrentar a un ambiente no solamente mal formado, porque tiene esos microhábitos y no ha sido consciente, sino que además desconfía por el hecho de que es mujer. Lo que yo creo es que, como mínimo, o sea, puede ser algo ingenuo de mi parte, pero es que lo estoy pensando, si yo pudiera determinar cómo se deben hacer las cosas, yo establecería unos topes, unos topes de, digamos, de curules en el Congreso que tengan que ser un poco mayores en términos de hombres y mujeres. Que los partidos no solamente lleven a hombres y mujeres en igual número, sino que también las curules sean asignadas en igual número. No simplemente por la cantidad de votos, no solamente por eso, porque sabemos que el voto va a estar condicionado por esa desconfianza, sino que de entrada diría, la mitad va a estar dada para los hombres, no importa del partido que gane, y la otra mitad para las mujeres, para que puedan hablar de tú a tú. Si tengo un grupo de 10 mujeres en un congreso de más de 120 personas, ¿cómo la vamos a escuchar? Ahí hay que incrementar ese número. Y con seguridad va a haber un montón de mujeres muy preparadas que van a estar buscando, digamos, darle esa segunda mirada al país. Una mirada no tan estratégica, sino más empática, precisamente por esa historia que nosotros manejamos. Pero el equilibrio no se va a lograr hasta que no podamos nosotros también equilibrar esas cantidades. ¿Piensas que para Colombia en los próximos años podrá montarse una mujer a la presidencia o crees que todavía falta mucho recorrido? Ay, la verdad, la verdad yo quisiera que se montara una pronto, pero tenemos que, pues se va a demorar por dos razones. Una, todavía tenemos muchos de los votantes, creo que tú me puedes corregir si me equivoco, pero la mayor parte de los votantes, antes, digamos, sí, todavía, son personas de, digamos, mayores de edad. Y no digo ciudadanos, sino personas de mayor edad que generalmente van a respetar como la idiosincrasia con la cual se han manejado siempre. Ahora es que los jóvenes están empezando a darse cuenta de que su voz también importa. Ahora, digamos que en ese sentido, ya la participación juvenil sería la que más condicione la posible llegada de una mujer a la presidencia. Si los jóvenes, o sea, todos los jóvenes, de hombres y mujeres a partir de los 18 años, se dan cuenta de que sus decisiones influyen en el desarrollo de toda la comunidad y dicen, hey, de mí también depende que este país cambie. Y dentro de sus, no solamente sus creencias, sino dentro de todo lo que ellos ven como el posible desarrollo del país, aparece una mujer presidente, con seguridad ellos lo van a lograr, porque las generaciones de más edad van a seguir votando de acuerdo con lo que han hecho toda su vida. Perfecto, bueno, y continuamos con una pregunta pues más personal. ¿Tú en qué has fallado o en qué se te han presentado la mayor cantidad de obstáculos? ¿Cómo los sobrellevaste y qué aprendiste de esa experiencia? Ay, te voy a decir, voy a ser muy franca, vos me conoces, sabes que yo para hablar soy así. Creo que de los mayores obstáculos que he tenido en la vida, o que de los que aprendí a lo largo de la historia de mi vida, el más importante ha sido el querer ser una buena niña. ¿En términos de qué? En términos de, pues, tal vez en mi familia pues fueron mucho más, digamos, universales para la formación de todos, siempre fuimos, trabajamos a la par, hombres y mujeres, somos un montón de nietos, todos mezclados, todos interactuamos siempre, entonces para mí es normal la colaboración, pero me crié en un ambiente en el que ser una buena niña era ser calladita, no pelear, no discutir, no hacer cosas que no fueran femeninas en ese entonces. Y yo, como la mayor de las mujeres, después de mí vienen un montón, pero yo soy la primera de las nietas, yo quería ser un buen modelo de niña. Y en muchos momentos quería hacer cosas, tenía ideas, mi familia, pues mi mamá, mi papá siempre me ayudaron, pero personas de afuera podían verlas como algo no de niña. Y yo ay, madre, estoy fallándole a ese rol, me quedaba callada y cambiaba lo que quería. Lo bueno es que después como que caí en cuenta, desperté y dije, no, ¿cómo así? Y seguí avanzando y estoy haciendo ahora lo que quise hacer siempre. Pero en ese momento, tal vez si yo no hubiera tomado la decisión de simplemente mantener ese estereotipo que no entendía, pero ahí estaba,
tal vez hubiera tomado unas decisiones antes y tal vez podría haber estado haciendo más cosas. Sin embargo, tuve la fortuna de despertar e ir moviéndome en la ruta que quería. Se podría decir que sí, mis más grandes errores casi siempre han tenido que ver con eso, con no defraudar a esa figura de autoridad o de referencia que me decía que tenía que ser una buena niña. Ahora creo, haciendo lo que hago, tratando de acompañar a niños jóvenes de diferentes comunidades, que no he dejado de ser una buena niña. Simplemente estoy haciendo lo que amo hacer y eso me hace una buena persona. Muy bien, y centrándonos más como en violencia intrafamiliar y de género dentro de la familia, porque a veces piensas que las mujeres o los hombres se dan cuenta muy tarde de que están siendo maltratados o maltratadas. Porque normalizamos conductas abusivas. Por ejemplo, eh, nosotros en Colombia y de hecho en Latinoamérica, podemos utilizar muchos comentarios agresivos, ofensivos, denigrantes y casi siempre decimos, estoy molestando, ay tan sensible, ay tan sentido o tan sentida, cuando la persona quiere hacerse respetar. Y entonces, al ver que eso es tan normalizado, la persona dice, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que estoy poniendo demasiado problema? Y empiezan a tolerar cosas que realmente les duelen por el simple hecho de que, no, de pronto soy yo el que no está encajando. Y no, o sea, nos hemos acostumbrado a que para quedar bien hemos normalizado el irrespeto a menor escala. Pero como dicen por ahí que si uno no establece el límite desde el principio, el límite se corre, el límite se desplaza y después resulta un golpe y no es que tú me provocaste, es que yo nunca lo habría hecho si tú no hubieras hecho eso, o sea, se empieza a hacer como algo normal y la gente lo tolera. Ahí, las mujeres, digamos que es el caso más visible, pero también hay hombres que son muy maltratados. Hay mujeres, me da tristeza decirlo, pero hay mujeres que abusan. Y los hombres, como siempre dicen que el hombre, no, es que el hombre no le puede pegar a la mujer. ¿Y quién dijo que la mujer le puede pegar al hombre? Me tocó una vez en un grupo, hace muchos años recuerdo que pelearon conmigo y todo, pero me tocó una niña, es que tal me empujó. Y me dijo, profesora, pero es que ella me cacheteó. Y yo le dije, ¿por qué lo cacheteaste? O sea, me dijo, es que yo estaba molesta, y le pegué en la cara. Y yo, ¿usted quién es? Para tocar a una persona sin su autorización, aparte de golpearla. Si usted no es capaz de respetar a su compañero, no puede exigir su respeto. Me miró así como, yo dije, es que los hombres también, los hombres merecen ser respetados, porque es que somos pares. Cuando nosotros concebimos a un hombre mayor, digamos superior a una mujer, hay una relación de poder. Cuando la mujer se ve por encima, hay una relación de poder. Realmente lo que nosotros buscamos es una relación de paridad, porque los pares se respetan en su diversidad. Hace poco, no sé si viste, un caso de un tipo en Argentina que cacheteó a la gente de tránsito porque le estaba multando y le dijo que ella era una maleducada. Le dijo, perdón, ¿usted quién se cree para golpearme? Y la respuesta del tipo fue, es que yo pago mis impuestos. ¿Y eso qué derecho le da para golpearme a mí? Y ella lo cacheteó de vuelta y le dijo, usted me agredió, yo me estoy defendiendo, vuélvame a pegar. El tipo se quedó quieto, claro, lo detuvieron y todo, pero para él era normal, ni siquiera que ella era una figura de autoridad que estaba haciendo su trabajo en plena calle, la cacheteó porque era mujer, porque simplemente él le dio rabia. O sea, hasta ese punto llega uno, y según el tipo, él no había hecho nada malo. Imagínate, ese tipo de situaciones son las que hacen que la gente no reaccione ante la violencia, porque está normalizada en todas partes. Hay que ser conscientes de todos esos actos, inclusive los que uno cree que no valen la pena. Ese no vale la pena es la diferencia entre un límite claro y un límite móvil. Es por esto, pues, ¿crees que por esta misma razón es porque las personas no se van del lugar donde están siendo maltratados o no denuncian la situación? Por eso, y porque casi siempre la persona que maltrata manipula emocionalmente. Uno no imagina el poder del maltrato psicológico por encima del físico. No sé si tú has escuchado, no creo que sí. Tú has escuchado hablar del famoso gaslighting. El gaslighting es una técnica de manipulación en el que la persona agresora, digamos, manipula al agredido para que él se sienta culpable porque cree que está distorsionando la realidad. Entonces, supongamos, esto es un ejemplo, que quede claro, es un ejemplo. Supongamos que tú y yo somos pareja y yo te insulto,
te trato súper mal y tú me dices, ay, pero ¿cómo se te ocurre? Pero yo qué te estoy diciendo de malo, simplemente te dije que no hicieras esto, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Yo creo que estás exagerando y con esos detalles te hago dudar de tu propio criterio. Una persona que dude de su criterio es lo más manipulable que hay. Y claro, una persona que se siente así de vulnerable no se va a atrever a irse porque no confía en que pueda ser capaz de superar esa situación o que pueda encontrar algo mejor a lo que ella tiene. Muy bien, en ese momento te voy a poner un audio de una congresista española hablando con respecto a la violencia de género. Y tú me vas a pues contar tu opinión sobre esto y si estás de acuerdo o no. Espérame que me salió un anuncio. ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías del Grupo Proponente Socialista? La realidad es que ustedes necesitaban su vídeo para las campañas vasca y gallega. Y lo que pretenden es arrinconar al grupo parlamentario Vox con una serie de falacias y mentiras. Pero las mujeres, la realidad es que les importan muy poco. ¿Pensaban que iban a arrinconarnos, señorías? ¿Pensaban que iban a tenernos silentes y acomplejados? Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente ley de violencia de género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al grupo parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Yo coincido completamente, totalmente. Como te digo, hay casos de mujeres que han sido verdaderas maltratadoras. Y justamente lo que las hizo tan, ¿cómo lo digo? Lo que las hizo como tan crueles era el hecho de sentirse impunes. No sé si tuviste que dentro de las mayores maltratadoras y verdugos del pueblo judío en el holocausto nazi, muchas eran mujeres. Una que le decían el ángel de la muerte, si no estoy mal, era la mujer más sádica que había. Y lo que hacía, y precisamente lo que le hacía estar así era tener el poder de un hombre, pero verse mujer. Pero, ¿por qué? Porque digamos que ella en su ambiente había estado, digamos, rodeada de conductas abusivas que le hicieron normalizar el maltrato. Entonces empezó, digamos, como hacerlo parte de su cotidianidad. Hay hombres, muchos hombres que son seres humanos muy buenos, que son buenos hijos, hermanos, padres, novios, esposos, tíos. ¿Por qué? Porque estuvieron formados en el respeto como un principio de su vida, en donde se dan cuenta que todo ser humano, independientemente de su género, de su orientación, de su religión, de su credo, no deja de ser humano y merece respeto y trato digno. En cambio, hay personas, tanto hombres como mujeres, que al no recibir ese tipo de estructura en la crianza, estructura en términos de valores y principios, no han, digamos que, no han desarrollado unas relaciones sólidas a partir de la paridad, sino que recurren a estrategias o de manipulación o de violencia para retener, porque no han concebido al otro como un ser humano par, sino o como un accesorio, o como un premio, o como un objeto. Coincido, así como hay hombres perversos, una gran parte de los hombres son maravillosos seres humanos y están ahí para proteger a los otros. Y así como hay mujeres protectoras, cuidadosas, dulces, atentas y también fuertes y grandes trabajadoras,
Hay mujeres también que son manipuladoras, que asesinan, que violan, que matan, las hay. Entonces, esto no es un asunto de genética, esto es un asunto cultural que nosotros mismos hemos creado y que se ha visto desbalanceado por el montón de prejuicios que manejamos. Muy bien, para concluir, me gustaría que, digamos, suponiendo de que estás dentro de nuestro programa y tuvieras a una de estas mujeres en su temporada como de superación de lo que vivió y la tuvieras al frente, ¿qué le dirías? Más que decirle, la abrazaría. Uno en esos momentos, a veces cualquier cosa que uno le digan, uno puede tratar de ser muy empático, porque, pues claro, uno trata de ponerse en los zapatos, pero por más que uno se imagine, quien realmente percibe ese dolor es esa persona. Entonces, tratando de ser respetuosa de lo que siente, la abrazaría. Primero para que sepa que no está sola y que una persona la ve. O sea, a pesar de lo que haya vivido, a pesar de lo que haya sufrido, si cayó, si no cayó, si se defendió, si no se defendió, ya ella lo vivió. Pero la veo, es una persona. Y yo, como otra persona, la reconozco como un ser humano. La abrazaría y me pondría a disposición de ella. ¿Cómo así? Cada persona tiene un proceso diferente. Puede ser un duelo, puede ser digamos, una estrategia distinta. Lo que le haría sentir es que si bien te veo, si te puedo ayudar, dime, pero jamás forzarla a hacer, porque es precisamente lo que ha venido haciendo todo este tiempo, actuando a la fuerza. Entonces yo me pondría a disposición de ella, tratando de respetar al máximo su proceso y cuando me necesite, ahí voy a estar. Y si en algo lo que yo sé hacer puede ayudarle a ella a estar mejor, que puede contar con eso. Listo, profe, eso sería todo. Mi Dios te pague Amén, con como por gusto. esto.